Listo, en el día de hoy entonces nos quedó pendiente, pues como para la sesión de hoy nos quedó pendiente entonces esta guía, ¿cierto? Que nos pedía entonces inicialmente que verificáramos, actualizáramos de pronto si la ecuación diferencial era lineal o no y que indicáramos entonces el orden, ¿cierto? Y la segunda parte de la guía nos pedía entonces que resolviéramos de pronto la ecuación diferencial. Verificamos, por ejemplo, si la función dada era o no era solución de la ecuación diferencial. Para iniciar, entonces, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda aquí? No, porque fue, Pero la verdad yo no pude adelantar el taller porque pasé laborando toda la semana. Ok, listo. yo se lo estuve adelantando aquí. Bien. Listo, pero entonces, ¿hay alguna pregunta allí? ¿No? No tenemos pregunta de pronto. No, sí, falta un momento. Bien, vamos entonces, justamente vamos a revisar algunos ejercicios para que miremos eh, cómo se desarrollaban, ¿cierto? Yo voy a sacar un momento, eso no, se han tomado de otro. Entonces tenemos aquí entonces, miremos por ejemplo ese primer ejercicio que tenemos acá. Bueno, eso de pronto de que indicar la linealidad o no, ¿cierto? Y el orden de cada ecuación diferencial. Básicamente aquí lo que nosotros tratamos de hacer siempre es, mira, o sea, cuando hablamos de que sean lineales, entonces que se presenten todas las ecuaciones diferenciales, perdón, todas las derivadas de la ecuación diferencial, ¿cierto? O sea, si es de tercer orden, tercer orden, perdón, tercera derivada, segunda derivada, primera derivada y la ecuación diferencial como tal. ¿Sí? Recordemos entonces que la linealidad la rompe entonces si una ecuación diferencial está elevada a algún exponente, ¿cierto? Entonces uno ahí automáticamente se da cuenta, por ejemplo, que aquí tenemos una ecuación diferencial y aquí tenemos entonces la derivada de una expresión y está elevada a la 4. Entonces esto rompe la linealidad. ¿Sí? Esta, por ejemplo, que está elevada al cuadrado y está dentro de una raíz, eso rompe la linealidad. ¿Sí? Entonces son como clavecitas que uno tendría que buscarse para verificar si la ecuación diferencial es o no es lineal. ¿Sí? De estas, por ejemplo, es fácil identificar las 6, este no que está aquí, pero no que aparecen aquí. Eh, bueno, en estas 6, por ejemplo, miren, aquí son fáciles de identificar. ¿Por qué? Bueno, ahí aparecen pues como los no. Y es lo siguiente, que tenemos entonces aquí que esa es la segunda derivada de y, ¿cierto? Respecto a x más 9y. Aquí que no hace falta la primera derivada, ¿cierto? O sea, aquí no contiene la primera derivada. Igual que en esta, tenemos aquí segunda derivada de r respecto a t es igual a menos k dividido r al cuadrado. También falta la segunda derivada. ¿Sí? Y en esa expresión tenemos 1 menos y al cuadrado de x, ¿sí? Más x de y igual a 0. Aunque esta es una ecuación de primer orden, ¿sí? Esta es una ecuación de primer orden, la linealidad entonces se rompe aquí cuando se presenta entonces la primera variable dependiente. ¿Sí? Si hablamos de orden, por ejemplo, entonces esa es segunda derivada, entonces sería de segundo orden, esa es de segundo orden, esa es de primer orden, que esas son las sola derivadas. ¿Sí? Hablando de orden, por ejemplo, la 9 es de tercer orden. Si miramos aquí y, tiene 3 comillas, entonces sería de tercer orden. O sea, eso es lo que uno tendría entonces como que analizar allí. Aquí, por ejemplo, la 5, miren, tenemos x a la 3, y elevado a la 4, menos x a la 2, segunda derivada de y. Entonces, aquí es donde se presenta el orden. O sea, aunque el y está elevado aquí a la 4, es el mayor grado, ¿cierto? De, esta función aquí. Ese 4 no indicaría el orden indicaría entonces la cantidad de veces que se deriva la función. Entonces, por eso aquí no me voy a, como a detener mucho. Bien, entonces vamos a estos ejercicios, porque de eso se trataría antes como la actividad que tenemos nosotros para desarrollar después. Y es comprobar si la función dada es o no es solución de la ecuación diferencial. Entonces vamos a arrancar con uno
sencillo, uno pequeño, y luego vamos a ir avanzando entonces en otros. ¿Sí? Entonces aquí nos están pidiendo, yo voy a tomar aquí ese enunciado. Voy a abrir la guía por acá, mejor momento. Disculpen. Listo, entonces tenemos nuestro ejercicio. Voy a llamarme el enunciado porque para saber qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Porque uno a veces tiene el ejercicio ahí pero no sabe qué es lo que le están pidiendo. Quedan 20.000 pesos porque Diego va a traer la renta porque pague el taxi. La puerta queda por Villar. Listo, entonces tendríamos lo siguiente. En los problemas, dice aquí, en los problemas del 11 al 23, es el 11, comprueba que la función indicada sea solución de la ecuación diferencial dada. Bien, aquí hacen una aclaración que en algunos casos suponga un intervalo adecuado de validez de la solución cuando aparezcan los símbolos C1 y C2. ¿Sí? Esas indican constantes. Entonces tenemos nuestra ecuación diferencial, dice aquí 2y' más y igual 0. Y dicen y es igual a epsilon elevado a la menos x medio. ¿Sí? Entonces en este caso, bueno, uno aquí podría mirar de lo que estamos, el inciso de la pregunta del 1 a la 9, y es que si la ecuación diferencial es lineal o no. ¿Sí? Si miramos esa ecuación diferencial, entonces efectivamente uno se da cuenta que esa ecuación es lineal, ¿cierto? Tenemos primera derivada, segunda derivada, primera derivada, la función original, ¿cierto? Entonces es una ecuación diferencial lineal. Aparte de eso, es de primer orden, ¿sí? Es una ecuación diferencial de primer orden. Listo. Recordamos entonces, o recuerdan ustedes cómo verificamos si la función es solución o no. Hay que derivar. Hay que derivar, correcto, ¿cierto? Habría que derivar entonces. Entonces tenemos entonces que aplicar lo siguiente. Entonces tenemos aquí nuestra función, dice entonces que y es igual a epsilon elevado a la menos x medio, ¿cierto? Y entonces tenemos que derivar primera derivada de y. Entonces va a ser igual a ¿qué? Ya. No queda menos x medio epsilon elevado a la x medio. Listo, mira. Tener eso que tenemos aquí, tener esa expresión, es igual a epsilon elevado a la menos, un momento que aquí, elevado a la menos un medio de x, ¿cierto? O sea, eso es Pero ahí no queda, un medio de x, así negativo. Sí, dígame. ahí no queda un medio epsilon elevado a la menos x a un medio. Correcto, ¿cierto? O sea, cuando tenemos esta expresión, al derivarlo, ¿sí? Nos va a quedar es menos un medio solamente, el coeficiente solamente. Nos va a quedar menos un medio, ahora sí de epsilon, porque esa es la derivada del exponente, es la derivada de la función exponencial. Entonces de menos un medio epsilon elevado entonces a la menos x medio. Esa sería entonces la derivada. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, profesor. Señor. Ok. Listo. Entonces, ya teniendo entonces la primera derivada, ahora lo que haríamos sería entonces llevar nuestra función y derivada a la ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces quedaría antes, bueno, voy a colocar así como luego. Tendríamos que 2 por la primera derivada, o sea, por menos un medio de epsilon elevado a la menos x medio, ¿sí? Más y, pero y es epsilon elevado a la menos x medio, debe ser igual a 0, ¿cierto?
O sea, tenemos es 2 veces la primera derivada, o sea, 2 veces la primera derivada más la función original. Eso debe ser igual a 0. Listo, entonces aquí aplicamos reducción de términos semejantes. Entonces 2 con 2 se cancelan, ¿sí? Entonces esos 2 se cancelan y nos quedaría entonces ahora sí términos que son semejantes, ¿no? Y opuestos. O sea, nos va a quedar es menos epsilon elevado a la menos x medio más epsilon elevado a la menos x medio, que debe ser igual a 0. Y efectivamente encontramos otra vez que son dos términos opuestos, ¿cierto? Y que los podemos cancelar. Entonces se cancela y nos quedaría entonces 0, ¿no? Entonces eso va a ser 0 igual a 0. O sea que la función sí es solución. ¿Sí? Eso es correcto. ¿Hasta ahí preguntas? No, No, señor. Decíamos que era y y es entonces y', para indicar pues que esa es y y entonces es la derivada. Listo. Bien. ¿Alguno en particular de estos que están aquí que propongamos para resolver? Miren, la 16 por eso. 16. Sí. Listo, vamos a mirar. Bien, vamos a mirar antes la 16. Pero antes de mirar la 16, revisemos por ejemplo esta 14. Vamos a revisar esta 14 y así pasamos a la 16. Voy a tomar otra vez acá. Lo voy a estar repitiendo tantas veces para indicar pues qué es lo que nos están pidiendo. Listo, tenemos entonces aquí ese enunciado, dice que derivada de y respecto a t más 20y es igual a 24. Y dice entonces que es 6 quintos menos 6 quintos de epsilon elevado a la menos 20t. Pregunto, ¿eso es una ecuación diferencial lineal o no es lineal? No lineal. No es lineal. ¿Por qué no sería lineal? No sé decirle por seguro, para mí no es lineal. Sí, sí, mire, aquí sí es lineal porque tenemos aquí la siguiente, y es que esta es la primera derivada, esa es la función original y no están elevadas a potencia ni nada por el estilo. Entonces, primera derivada, la función, ¿cierto? Y el tiene pues independiente, entonces sí conserva la linealidad. Entonces, ¿es lineal de qué? ¿De segundo orden? Lineal, ¿cuántas veces habría que derivarlo? Una sola. Una Primero, sola. Entonces sería de primer orden, correcto. ¿Sí? Ecuación diferencial lineal de primer orden. Y específicamente es una ecuación diferencial ordinal, ¿cierto? Porque tiene una sola variable dependiente de una sola variable independiente. Muy bien, listo. Entonces ahora sí, vamos a resolverla. Entonces tendríamos entonces nosotros que nuestra función dice que y es igual a 6 quintos menos 6 quintos de epsilon elevado a la menos 20t. Listo. Como nos dicen entonces que es de primer orden, entonces tendría una sola derivada, o sea, y'. ¿Cuánto es la derivada aquí? Recordemos entonces, eso es una constante, ¿cierto? Y la derivada de una constante va a ser igual a 0, ¿cierto? Este es epsilon, bueno, aquí tiene coeficiente, pero entonces se deriva es respecto a la función exponencial, a la función que está aquí como exponente. Entonces, derivada de menos 20t, ¿cuál sería? No, 0, profesor.
No, derivada de una constante sí es 0, pero aquí tenemos la variable que esta es la variable independiente. ¿Sí? Esa es la variable. Entonces nos queda solamente el coeficiente, o sea, menos 20. O sea, recordemos aquí, eso es como si fuese menos 20x. ¿Sí? Si y es igual a menos 20x, entonces y' va a ser igual a qué. ¿Sí? Recordemos que como tiene entonces exponente 1, entonces el 1 pasa a multiplicar. Y si le resta 1 al exponente, pues nos va a quedar apenas es menos 20. ¿Sí? Pues yo diría que queda 24 épsilon elevado a creo que a la menos 20t. 24 epsilon. Haciendo el producto enseguida y listo, vamos a verificar. Bueno, entonces voy a colocar aquí la derivada completa. Entonces aquí tendríamos que esto es 0, ¿cierto? Menos 20 que multiplica a 6 quintos de epsilon elevado a la menos 20t. Aquí lo estoy colocando completo. Luis lo hizo de pronto de forma directa. Vamos a mirar si nos da lo mismo Luis. Bueno, aquí sería 0, no hay problema. Entonces tenemos menos, perdón, daría más. 20 por 6 daría ¿cuánto? 120, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señor. 120. Y 120 dividido 5, efectivamente eso va a dar 24. O sea, 24 epsilon a la menos 20t. Eso es correcto. ¿Sí? Listo. Entonces esa sería nuestra y', nuestra primera derivada. Ahora sí, comprobando en la ecuación diferencial, entonces tendríamos lo siguiente. Primera derivada, o sea, 24 epsilon elevado a la menos 20t más 20 por y. Pero y ¿cuánto es? 6 quintos menos 6 quintos de epsilon elevado a la menos 20t. Dice que eso es igual a 24, ¿cierto que sí? Listo, entonces vamos a resolver ahora este producto que nos queda acá. Aquí tenemos entonces ese término, nos va a quedar igual, entonces sería 24 epsilon elevado a la menos 20t. Ya sabemos entonces ese producto que nos va a dar 20 por 6, 120 dividido 5, entonces daría 24, ¿cierto? Entonces más 24. Aquí nuevamente más 20 por 6 quintos, entonces daría más 20 por menos 6 quintos, perdón, que nos va a dar es menos 24, ¿cierto? Menos 24 epsilon elevado a menos 20t, ¿cierto? Igual a 24. Listo, entonces aquí ¿qué tenemos? Términos que son opuestos, mire, 24 epsilon a la menos 20t, menos 24 epsilon a la menos 20t, se cancelarían, ¿cierto? Entonces ese término se cancela con ese y efectivamente tenemos entonces ya una igualdad. 24 igual a 24. ¿Sí? Se comprueba entonces la igualdad. ¿Sí? Quiero que me regalen un minutico, por favor. Pero para ello les voy a dejar ese ejercicio. Y ya vamos a hacer el 16 que nos preguntó Edier. ¿Sí? Pero quiero que ustedes de pronto allí, en sus libretas, practiquen con ese, por favor, un momento. ¿Sí? Practiquen con ese momentico. Yo atiendo algo allí que están necesitando. Ya regreso enseguida.
Señores, qué pena, ya estoy de vuelta. ¿Cómo van? ¿Si es solución o no? Sí, es solución, pues. Efectivamente, ¿cierto? Eso es. Entonces miren que estos ejercicios pues tratan básicamente pues como de esto, ¿cierto? Estos primeros de pronto son un tanto simples, pero se puede entonces como comprobar fácilmente pues que si es o no es solución de la ecuación diferencial. Listo, entonces no sé si alguno de pronto nos los quiera compartir. No sé si me lo pasarían de pronto como por WhatsApp o algo así, lo podríamos compartir aquí enseguida. Mientras me lo va mandando, yo voy a buscar aquí el ejercicio 16, que fue el que preguntó E10. Listo, entonces el ejercicio 16 es este. Aquí de pronto este ejercicio le falta, no le falta, es esto que no se visualiza bien, esto es una raíz cuadrada. Y es de la misma metodología, o sea que nos piden básicamente es que verifiquemos si la ecuación diferencial es o no es solución, la función, perdón, es o no es solución de la ecuación diferencial. Ahí tenemos el enunciado. Listo, entonces, para arrancar con ese ejercicio, ¿por dónde podríamos iniciar? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, aquí por ejemplo, miren, dice, primera derivada de y respecto a x es igual a la raíz cuadrada de y dividido x, ¿cierto? O sea, la función dividido x. Eso es lo que nos plantean allí. Sí, dígame. Le mandamos la foto por WhatsApp, ¿dijo usted? Sí, puede ser, del ejercicio número 13. Ah, listo. Muy bien, bueno, entonces vamos a mirar ese ejercicio 16. Entonces aquí tenemos primera derivada de y respecto a x es igual a la raíz cuadrada de y dividido x, ¿cierto? Y nos dice entonces que y es igual entonces a raíz de x más c1 elevado al cuadrado, ¿cierto? Aquí dicen que x debe ser mayor que 0, ¿sí? Y c1 es también mayor que 0. ¿Por qué no hace esta consideración? Pues nos dicen entonces que como es una raíz cuadrada, ¿cierto? Este valor o la raíz cuadrada no existe valores negativos, entonces por eso indican pues, que el x tiene que ser mayor que 0. Y aquí entonces porque están indicando que básicamente este c1 es una constante y que es un número positivo. ¿Sí? Sí, bien. Entonces vamos a arrancar entonces con nuestra función. Nuestra función entonces dice que es y es igual, entre paréntesis, raíz de x más c1 al cuadrado. Bien, entonces cuando vamos a derivar esta expresión, ¿cómo la derivaríamos? Entonces, antes de derivarlo, yo le planteo lo siguiente. Esto que es una raíz cuadrada, plantearlo entonces como una potencia. Entonces, vamos a colocarlo así. Como x elevado a la 1 medio más c1 elevado al cuadrado. ¿Eso por qué lo planteamos aquí? Porque ahorita cuando vamos a hacer la derivada, vamos a necesitar entonces derivar esta expresión, esa raíz cuadrada. Entonces, nos queda más fácil derivarlo así, expresado pues como una potencia. Bien, pero ahora cuando vamos a derivar este término, bueno, o este término en términos generales, ¿sí? Podemos nosotros hacer dos cosas. Uno, que como tenemos un cuadrado aquí, tenemos entonces un binomio cuadrado, ¿cierto? O sea, factorizarlo. Factorizar, y esa expresión que es factorizada es la que derivaríamos. O lo otro sería entonces aplicar regla de la cadena, que es una regla pues que se utiliza también en derivada, ¿sí? Regla de la cadena. Cualquiera de los dos procedimientos allí son viables para hacer.
factorizar el binomio o aplicar regla a la cadena. Listo, entonces, no sé, ¿cuál de los dos casos, por dónde querían que de pronto lo hiciéramos? ¿En regla a la cadena o derivada? Vale, pero ¿cuál es más sencillo? Porque por el binomio sí se puede mover, pero la regla de cadena no tengo ni idea. Ah, listo, bueno. Vamos a mirar si por la regla de cadena entonces le quedaría ser como más fácil. Entonces miremos aquí, entonces cuando aplicamos regla de cadena lo que hice básicamente es que derivada, o sea, se deriva respecto al exponente, esa derivada externa, ¿cierto? Por la derivada interna, o sea, por la derivada de este término que tenemos acá. Entonces básicamente sería eso. O sea, si yo derivo respecto al exponente, entonces el exponente pasa a multiplicar, entonces quedaría 2 por todo el término que tenemos dentro del paréntesis, ¿sí? Ahí sí. Esa es derivada externa por, bueno, aquí qué pasa, que como es el 2 pasa a multiplicar y al 2 le restamos 1, ¿cierto? Entonces aquí quedaría elevado a la 1, por eso no lo coloco aquí. Ahora por la derivada interna, derivada de esta expresión que tenemos acá. Entonces, ¿cuánto es la derivada de x a elevado a la 1 medio? Entonces yo digo aquí, si y es igual a x elevado a la 1 medio, entonces y' te va a ser igual a 1 medio, ¿cierto? De x elevado a la menos 1 medio. Recordemos aquí, el exponente pasa a multiplicar y el exponente le restamos 1. ¿Sí? Y entonces, reescribiendo la función, nos quedaría lo siguiente. O sea, eso va a ser igual a, entonces, a 1 sobre, pues me escribo como raíz enseguida, 2 raíz cuadrada de x. ¿Sí? Ese sería realmente y'. Como sea negativo, entonces la variable con su exponente, para colocarlo exponente positivo, entonces pasa al denominador, por vez de la potencia, ¿cierto? Y como el exponente es un número fraccionario, se pueden también expresar como una raíz. ¿Sí? Eso es lo que se aplicaría pues como allí en este caso. Esas dos propiedades. Listo, entonces, teniendo ya este término ya derivado, es entonces que nos llevamos acá. Esto es la derivada externa por la derivada interna. Y la derivada interna es este término que tenemos aquí. Se nos va a dar entonces 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Bueno, esa es la derivada de este término, pero más c1, ¿cierto? Pero recordemos que c es una constante. Y la derivada de una constante, ¿cuánto va a ser? 1. No, derivada de una constante siempre es 0. ¿Cierto? Entonces por eso aquí sería más 0, pues no habría necesidad de colocarlo allí. ¿Sí? Recordemos siempre, derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. Listo. Entonces, ahora sí, aplicaríamos pues como el producto que tenemos aquí indicado. Entonces, numerador se multiplica con numerador, denominador con denominador. Pero aquí nos damos cuenta enseguida que tenemos un 2 que está multiplicando y un 2 que está dividiendo. Entonces los podemos simplificar, ¿no? Entonces este 2 se cancela con este 2. Y la derivada entonces nos va a quedar lo siguiente. O sea, nos va a dar es... bueno, voy a colocar aquí enseguida como raíz. Raíz cuadrada de x más c1 sobre raíz cuadrada de x, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Multiplicando entonces ese término. 1 por raíz cuadrada de x más c1, entonces va a dar raíz cuadrada de x más c1 sobre raíz cuadrada de x. Recordemos que este 2 iba a quedar multiplicando, pero este 2 está aquí dividiendo, entonces se pueden fácilmente cancelar, ¿cierto? Listo. Esa sería entonces la primera derivada. Pero de aquí uno podría simplificar esto, ¿no? ¿Cierto? Porque tenemos entonces términos que aquí que son semejantes, pero ojo, para simplificarlo es como expresándolo por separado, ¿no? O sea, eso es como si expresáramos aquí y' entonces va a ser igual a 1 más c1 sobre raíz cuadrada de x. ¿Sí? ¿Sí entendimos aquí este paso de aquí para acá?
¿Por qué este 1? No, porque yo no entendí. Ok. Lo que pasa es que esto se puede reescribir de la siguiente manera. Lo podemos escribir como raíz cuadrada de x sobre raíz cuadrada de x más c1 sobre raíz cuadrada de x. ¿Eso porque recordemos que eso se expresa como una suma de fracciones homogéneas. Si tienen el mismo, se le coloca el mismo denominador y se suman los numeradores apenas. Entonces nos va a dar ese término que tenemos acá. O sea, es lo mismo. ¿Sí? Entonces aquí todo número dividido por sí mismo siempre nos va a dar 1. Aquí donde estamos simplificando. ¿Sí? Y al donde verse el 1 está al simplificar, eso entonces se convertiría entonces en 1 y quedaría entre el otro término. ¿Sí? Ahora sí mejor. Entonces, esa es la derivada. Ok. Entonces, esa es la derivada. Ahora sí necesitaríamos entonces la función. Entonces, ahora sí vamos a comprobar. Luego, entonces tenemos que, primera derivada, o sea, 1 más c1 raíz de x va a ser igual a raíz cuadrada de y. Pero y, ¿qué es? Mira, aquí tenemos es raíz cuadrada de x, ¿cierto? Más c1, este me sale al cuadrado, ahora sí voy a colocar aquí, pero todo eso está dividido entre x. ¿Sí? Aquí que estoy colocando raíz cuadrada, que nos dice aquí. Perdón, aquí un momentico. Raíz cuadrada de y, pero y es todo ese término. Raíz cuadrada de x más c1 al cuadrado. Aquí está raíz cuadrada de x más c1 al cuadrado. Sobre x. Aquí está, sobre x. ¿Sí? Listo, ahora sí entonces vamos a verificar si realmente eso es una igualdad o no. Entonces tendríamos entonces que trabajar por este lado. ¿Sí? Tendríamos que trabajar por este lado. Bien, ahora ¿cómo trabajaríamos aquí? Entonces uno podría indicar lo siguiente, y es que esa raíz se puede entonces, como es un cociente de raíces, te podemos separar las raíces. Tenemos es raíz cuadrada de, ¿sí? Raíz cuadrada de x más c1 al cuadrado, y abajo también tenemos entonces raíz cuadrada de x. O sea, ¿qué hice? Esta raíz grande la coloqué para el numerador y para el denominador, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué tenemos aquí entonces? Lo siguiente es que tenemos aquí adentro un término que está dentro de una raíz, pero ese término está elevado al cuadrado. Entonces podemos simplificar o cancelar la raíz con ese exponente. ¿Sí? Y nos quedaría entonces lo siguiente, solamente en el numerador. Raíz cuadrada de x más. Correcto. Raíz cuadrada de x más c1 sobre raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x. Pues eso ya lo teníamos por acá, mire la P. Sí, sí. Y efectivamente eso sí es igual a 1 más c1 raíz cuadrada de x. ¿Cierto? Por lo que acabamos de demostrar ahorita también. 1 más c1 raíz cuadrada de x. Efectivamente sí es igual a 1 más c1 sobre raíz cuadrada de x. Entonces, sí es solución. Muy bien. Listo, ¿preguntas allí? No, profesor, ¿por qué no? Profesor, acá arriba, donde usted derivó acá arriba, ¿de qué manera derivó usted allá arriba? ¿Dónde? Acá arriba, sí, pues, aquí, sí. En esa parte. En esa, perdón, que esa es la derivada. Ah, Aquí, sí, lo que es la derivada. sí, aquí se llama regla de la cadena. Sí, esa regla que aplicamos aquí se llama regla de la cadena.
Bien. Si lo hubiésemos hecho como le planteé, pues yo les planteé ahorita también otra alternativa para resolverlo, que era factorizando, ¿cierto? Porque Luis dijo, bueno, de pronto también sí puede que sea más fácil factorizando. Vamos a mirar cómo se hubiese hecho si lo hubiésemos factorizado. Vamos a copiar aquí el ejercicio y lo vamos a colocar aquí al lado. Vamos a olvidarnos como si no lo hubiésemos hecho por allá. Listo. Y vamos entonces por acá a factorizar. Mira, aquí tenemos nuestra función que dice que y es igual a raíz cuadrada de x más c1, ¿cierto? Que es elevado al cuadrado. O sea, si aplicamos el binomio cuadrado a esta expresión, entonces tendríamos lo siguiente. Es el cuadrado del primer término, o sea, raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿cierto? Más dos veces el primer término, que es raíz cuadrada de x, por el segundo, por c1, más el segundo término al cuadrado, o sea, c1 al cuadrado. ¿Sí? Si aquí resolvemos esta expresión, entonces tenemos aquí entonces para simplificar. Se cancela la raíz, nos quedaría apenas, esta es una x se supone. Entonces nos queda solamente nuestra x, ¿cierto? Entonces, al cancelar la raíz con el puente, entonces nos queda solamente x. O sea que eso es x más 2 veces c1 raíz cuadrada de x más c1 al cuadrado. ¿Sí? Ese sería entonces el término allí. Ahora, si esto lo derivamos, porque nos pide entonces la derivada, te va a ser lo siguiente. Derivada de x, ¿cierto? Eso es igual a 1 más derivada de esta expresión. ¿Sí? Entonces yo sé aquí, la tengo aquí, miren, que la derivada de x a los medios, o sea, de raíz cuadrada de x, me va a dar este término, ¿cierto? Ya lo hicimos ahorita. 1 sobre 2 raíz de x. Se me va a quedar entonces es 2c1, ¿cierto? Que multiplica a 1 sobre raíz cuadrada de x. Me faltó el 2, qué pena. 2 raíz cuadrada de x. Listo. Más la derivada de esta expresión. Pero eso es una constante, y la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, resolviendo este término que tenemos acá, nos va a quedar lo siguiente, y es que tenemos 1 más, mira aquí tenemos un 2 que multiplica, un 2 que divide. Entonces esos se cancelan, ¿cierto? Este y este 2 se cancelan. Y nos queda solamente entonces c1 sobre raíz cuadrada de x. Esa es la primera derivada. Y miren que ya llegamos a lo que encontramos acá. 1 más c1 raíz cuadrada de x. ¿Sí? Entonces ya automáticamente se comprobaría, porque pues el procedimiento que sigue allí es semejante. Si ya lo que sigue aquí más adelante ya es lo mismo que hicimos acá. Es entonces donde colocamos, verificar entonces la ecuación diferencial y hacer este mismo procedimiento. Necesitamos hacer aquí descuento la ecuación diferencial, que la derivada fuese la misma, y efectivamente sí es la misma. Muy bien. Listo, estoy mirando aquí el ejercicio que ustedes me mandaron por imágenes y efectivamente está bien resuelto. Correcto, está el porcentaje que ustedes hicieron de forma adecuada. Muy bien. ¿Alguna pregunta de estos otros ejercicios? ¿Alguno para practicar más? Tenemos aquí, por ejemplo, bueno, estábamos en el 16, ¿cierto? Fue el que hicimos ahorita. ¿Alguno de esos otros para practicar? Profe, el 22. Ok.
22. Ah, bueno, ese 22 tiene algo particular y ese es que aparece allí lo del valor absoluto. Pero eso no nos incomodaría mucho, miren. Cuando hablamos de valor absoluto, entonces es que está garantizando que la función allí, el valor de la expresión allí es positivo, ¿sí? O sea, indicándonos pues que aquí no va a quedar entonces un número negativo en esa raíz cuadrada, ¿sí? Recordemos que el valor absoluto es una representación o la representación entonces que de distancia. ¿Sí? Realmente entonces es una distancia. Entonces eso es lo que es el valor absoluto. Listo, entonces nos dice aquí. La ecuación diferencial dice, primera derivada de y es igual a 2 raíz cuadrada de y. Y dice que y es igual a x por el valor absoluto de x. Entonces si tengo yo aquí que y es igual a x por el valor absoluto de x. Así dice, y' es igual a 2 veces la raíz cuadrada del valor absoluto de y. Listo, tengo esta función. Y entonces x por el valor absoluto de y. Listo, entonces tener esta expresión la podríamos nosotros entender como x por x. Y eso nos va a dar entonces es un x al cuadrado. Vamos a ver si así nos da. Y', tengo aquí una duda ahora. Entonces derivada de x a la 2. Sería 2x solamente, ¿cierto? Sí, señor. 2x. Sí, yo creo que así nos va a dar. Listo, entonces luego, entonces si reemplazamos, te dice, primera derivada de la función, o sea, el 2x va a ser igual a 2 por la raíz cuadrada del valor absoluto de y. ¿Sí? O sea, de x por el valor absoluto de x. ¿Sí? Podemos expresarlo pues como de esa manera. Listo. Si resolvemos esto acá, entonces el valor absoluto de x por el valor absoluto de x va a dar, realmente es 2 raíz de x a la 2. ¿Cierto? Porque eso es una multiplicación, x por x. ¿Sí? Y ahora esto entonces sería, tenemos entonces una raíz de un término que está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué se hace aquí? Entonces cancelamos la raíz con el exponente, o sea, se pueden simplificar, ¿cierto? Y nos queda solamente x. O sea, aquí que nos quedaría entonces que 2x efectivamente es igual a 2x. Y si entonces solución. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Preguntas? No, claro. Vamos bien, ok. Listo, entonces miremos ahora otro ejercicio aquí. ¿Qué otro podríamos resolver? Indiquen ustedes. Miren, uno que se ve como un poquito extraño es este 21. ¿Sí? El 21. Vamos a mirarlo. Listo. Entonces, miren lo que pasa con este ejercicio. Dice,
y es igual a 2xy' más y por y' elevado al cuadrado. Y y al cuadrado es igual a c1 que multiplica a x más un cuarto de c1. ¿Sí? Ese es entonces el enunciado. Recordemos entonces que en ese caso pues uno tomaría aquí la función y aquí nos dan la función es al cuadrado. Y es igual a c1 que multiplica a x más un cuarto de c1. Listo. Pregunto yo allí, ¿cómo podremos nosotros empezar a resolver este enunciado? Si necesitamos el y ahí tenemos el y al cuadrado. No sé. Listo. Recordemos que hay una propiedad entonces de la potencia y también de las raíces, que si yo tengo entonces una cantidad elevada al cuadrado, para cancelarlo yo lo que hago entonces es sacar raíz a ambos lados de la igualdad. Entonces podríamos hacer lo siguiente: raíz cuadrada de y a la 2 va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿cierto?, de este término que está aquí, c que multiplica a x más un cuarto de c1. ¿Sí? ¿Eso para qué? Me muestra entonces que si yo tengo aquí este exponente y esta raíz de este exponente, entonces lo cancelo y me queda solamente es la y. Se me va a quedar entonces que y va a ser igual a la raíz cuadrada de todo ese término. ¿Sí? Y aquí voy a hacer algo para no tenerlo aquí como un producto indicado. ¿Sí? O sea, esta cantidad que tengo aquí como un producto indicado la voy a multiplicar. Entonces c1 por x, entonces me va a dar c1x más c1 por un cuarto de c1, entonces me daría un cuarto de c1 al cuadrado, ¿cierto? Listo. Ahí tenemos nuestra raíz. Y tenemos nuestra función y. Esa función y es la que nosotros tendríamos que derivar. Pero recordemos que por allá ahorita mirábamos que en una raíz cuadrada se puede expresar como una potencia. O sea, recordemos que aplicamos esto, que raíz cuadrada de x la podemos escribir como x elevado a la 1/2, ¿cierto? Entonces ese también que tenemos aquí lo podemos expresar de esa manera. O sea, podemos escribir que y entonces va a ser igual a c1x más un cuarto de c1 al cuadrado elevado a la 1/2. ¿Sí? Bueno, ya aquí estoy colocando c1 al cuadrado, se lo estoy dejando así, ¿cierto? Pero como eso es una constante, entonces una constante elevada al cuadrado nos va a dar entonces también otro número, sino nos va a dar es una constante. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí, teniéndola de esta manera podemos aplicar nosotros regla de la cadena que recordamos ahorita. ¿Sí? Que ahorita estábamos recordando. Entonces toca aplicar para la derivada. Entonces y' va a ser igual a, primero, derivada externa, o sea, derivada con respecto al exponente entre 1/2 de toda nuestra expresión, que es c1x más un cuarto de c1 al cuadrado, ¿cierto? Y al exponente hay que restarle 1, entonces 1/2 menos 1 nos va a dar menos 1/2, ¿cierto que sí? Recordemos que aquí estamos derivando respecto al exponente, entonces por eso el exponente pasa a multiplicar y al exponente le restamos 1, entonces por eso nos quedaría aquí ese menos 1/2. Bien, por la derivada interna, o sea, derivada de lo que está aquí entre paréntesis, derivada de c1x, entonces
nos queda solamente C1, que es la constante, ¿cierto? Porque la variable es X, tiene exponente 1. Entonces nos quedaría solamente el coeficiente, en ese caso es C1. Bueno, cerré aquí enseguida, ¿por qué? Les decía, todo esto es una constante, C1 es una constante, ¿cierto? Elevado al cuadrado es una constante, dividido entre 4 es una constante, o sea, todo esto es un solo número, y derivado de una constante siempre va a ser igual a 0, entonces por eso aquí sería derivar esta expresión que es C1 más 0, pues nos va a quedar solamente C1. ¿Sí? Listo. Ahora sí, vamos entonces a hacer el producto que tenemos aquí, pero tenemos en cuenta que este término está con exponente negativo, o sea que todo este término va a pasar al denominador. O sea, nos va a quedar lo voy a escribir completo mejor. Y multiplicado. O sea, en el numerador nos queda apenas 1 por C1, nos va a dar C1. Y en el denominador tenemos al 2 que multiplica a todo ese término, a C1x más un cuarto de C1 pues al cuadrado elevado a la 1 medio. Pero este 1 medio, recordemos que eso es una raíz. Entonces, realmente nos va a quedar el término es como C1 por 2 raíz cuadrada de la línea de la raíz primero. C1x más un cuarto de C1 al cuadrado. ¿Sí? Eso es y', la derivada. ¿Sí? La primera derivada. Listo. Ahora sí, podemos entonces verificar nuestra ecuación diferencial. ¿Sí? Luego, entonces nos dice aquí la ecuación diferencial. Voy a mover aquí la imagen. Dice que es 2x, voy a capturarla aquí un momentico para poder. Entonces la ecuación diferencial entonces dice que y es igual, pero y es el término que tenemos por acá, este. Un momentico, yo voy a minimizarlo un poco para que podamos escribirlo bien, todos los términos, y no estar como saltando tanto. Ahorita yo les muestro toda la imagen completa. Listo, entonces la ecuación diferencial dice que es y es igual, pero y es la función, ¿cierto? Nuestra función original, bueno, la voy a colocar en términos de y enseguida, no como y al cuadrado, sino entonces, ya voy a colocar y otra vez. Y es igual a raíz cuadrada de, voy a colocar el primer término, C1x más un cuarto de C1 al cuadrado. Eso es y, pero es la raíz cuadrada, ¿no? Listo, y es igual a, ahora sí, 2x por la primera derivada. Y la primera derivada es todo este término que tenemos acá. O sea, C1, y ahí voy a colocar el 2. C1 sobre 2 raíz cuadrada de C1x más un cuarto de C1 al cuadrado. Listo. Si hacemos el producto de esta expresión, bueno, aquí nos falta algún momento. Yo verifico nuevamente la imagen. Eso es 2 veces x por la primera derivada más y, esta es larguita, más y, o sea, y es otra vez ese mismo término, C1x más un cuarto de C1 al cuadrado.
que multiplica, o sea, este término se está multiplicando por la primera derivada elevada al cuadrado. Miren, todo eso que estoy escribiendo aquí es porque la ecuación diferencial es bastante larga. Miren, tengo y, que ya lo escribí, ¿cierto?, igual a 2 veces x por la primera derivada, o sea, voy aquí, más, lo que estoy colocando aquí ahora, y, o sea, la función original, por la primera derivada de y elevada al cuadrado. O sea, que me faltaría ese término acá. Por eso es que se hace tan largo pues aquí el ejercicio. Entonces, por la primera derivada, pero la primera derivada dice que entonces es, bueno, encontramos que era c1 por 2 raíz cuadrada de c1x más un cuarto de c1 al cuadrado. ¿Sí? Listo. Intentemos entonces de que eso realmente sí nos dé una igualdad. Bien, cuando tenemos entonces a y s está elevado al cuadrado, sy' está elevado a la 2. Bueno, entonces cuando nosotros intentamos resolver eso, o cuando estamos resolviendo eso, nos damos cuenta aquí que tenemos términos semejantes a 2 que multiplica con 2 que divide, lo podemos simplificar, ¿cierto? O sea, cancelamos ese término aquí. 2 Profe, yo le pregunto algo. Sí, señor. Ahí donde puso y, pues donde viene y, ¿por qué quedó así? Ah, ya le voy a mostrar. Lo que pasa es que el ejercicio nos da es y al cuadrado, ¿cierto? Y recuerda que aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad para indicar que y sola, la y solita, es ese término. ¿Sí? Porque nos da que Sí, sí, y al cuadrado es esto, ¿cierto? sí, sí. Listo, profe. Ok. Bien, estamos aquí entonces. Cancelamos estos dos términos. Acá antes nos va a quedar la misma expresión. Un momento aquí. Entonces tenemos por ese lado raíz cuadrada de c1x más un cuarto de c1 al cuadrado. Eso entonces es igual a, cancelamos y multiplicamos x por c1, entonces nos va a dar c1x sobre, como cancelamos el 2, nos queda solamente entonces la raíz, ¿cierto? Entonces sería c1x más un cuarto, es un cuarto de c1 al cuadrado. Listo, más, y aquí tenemos entonces también otro producto, ¿sí? Pero tengamos en cuenta aquí que ese término acá está elevado al cuadrado, ¿sí? Ese término aquí está elevado al cuadrado. Entonces vamos a primero pues como a expresarlo como una simplificación, pero aquí podríamos entonces nosotros indicar lo siguiente. No veo aquí algo. Un momento, por favor, yo verifico aquí. Bueno, ese está al cuadrado. O sea, aquí, ¿qué podemos hacer? Entonces, este cuadrado repartirlo para cada término, ¿sí? Entonces, vamos a indicarlo de esa manera para ver cómo nos va. Vamos a colocar aquí entonces es raíz cuadrada de c1x más un cuarto de c1 al cuadrado, que multiplica, ahora si esto expresado entonces nos daría c1 al cuadrado sobre, y este término también entonces al cuadrado, o sea 2 raíz de c1x más un cuarto de c1 al cuadrado. Pero ese es ese término aquí, ¿cierto? Ese término que está acá, que también va a estar elevado al cuadrado. O sea, aquí que simplemente, ¿qué hice? Este exponente lo repartí tanto para el numerador como para el denominador, ¿sí?
Bueno, si multiplicamos aquí, si multiplicamos esta expresión, entonces tenemos una raíz y aquí tenemos entonces la raíz elevada al cuadrado. Y sería 2 veces esa misma raíz, entonces sería, podríamos simplificar una raíz con otra. Pero no se me está cancelando. Vamos a mirar. Tratando de seguir haciéndolo pues como mentalmente para ver si de pronto nos va a dar resultante. Que lo veo raro. C1x raíz cuadrada de C1x más un cuarto de C1, bueno, al cuadrado, más, si multiplicamos, recordemos aquí que tenemos, o sea, eso que tenemos aquí es como si hubiese un x por C1, no voy a colocar x, no, voy a colocar aquí una letra cualquiera, a por C1 al cuadrado sobre 2 veces, bueno, este se puede explicar como una multiplicación de, a la multiplicación de este término está multiplicado, entonces este exponente se puede aplicar para ambos lados, pero es que me aparece ahí, entonces es un 4, sí, ya lo tengo aquí, me aparece entonces como 4 raíz cuadrada de a al cuadrado. Y recuerden que cuando tenemos este exponente te podemos simplificarlo así, ¿cierto? Para cancelarlo pues con esta expresión que no, ese no es al cuadrado, ese es así, perdón. 4 por a al cuadrado, así es. Porque hemos dicho que a es todo este término, o sea, la raíz cuadrada de todo eso. Y como eso es algo al cuadrado, entonces sería así. Entonces podemos aquí simplificar. O sea, que estoy buscando aquí, mire. Este término tenemos aquí una sola vez, este término está elevado al cuadrado. Entonces podemos cancelar uno de estos con este de acá. ¿Sí? No sé si de repente me hice entender allí un poquito mejor. Entonces estoy buscando eso. Cancelo este término con el exponente, pero para esta cantidad que está aquí. O sea que me va a quedar solamente es, bueno, este se cancela, entonces me quedaría solamente C1 al cuadrado sobre, ahora como ese exponente afectado a los dos términos, aquí me queda entonces 2 a la 2, me daría entonces 4 por la raíz cuadrada de C1x más un cuarto de C1 al cuadrado. Bueno, necesitamos que nos llegue, que nos quede solamente esta expresión que está aquí. Solamente esa expresión que está aquí. Tenemos una suma de fraccionarios. Si aplicamos la suma, ese por este y la multiplicación de estos dos, vamos a mirarlo a ver. Ese estaba como larguito, ¿no? Entonces multiplicando este término por ese, entonces nos va a quedar es 4 veces C1x, que multiplica a la raíz cuadrada de C1x más un cuarto de C1 al cuadrado. ¿Sí? Ese multiplicando este término por todo eso que está acá, más el más de la operación, y ahora multiplicamos todo esto por el término que está acá, o sea que nos va a quedar es C1 al cuadrado por la raíz cuadrada de C1x más un cuarto de C1 al cuadrado. Listo. Todo sobre
la multiplicación de los dos términos, de este por este. Pero este término es igual a este, entonces podemos colocar entonces al cuadrado, o sea, podemos colocarlo como 4 que multiplica a la raíz cuadrada de C1x más un cuarto de C1 al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Eso por qué? Porque si multiplico 5 por 5 me va a dar 25. O 5 al cuadrado, por ejemplo, pues un término como análogo, ¿cierto? Entonces si voy a colocar raíz cuadrada de C1x más un cuarto por C1 al cuadrado multiplicado por sí misma, entonces me va a dar el mismo término al cuadrado. Si lo tengo aquí elevado al cuadrado, entonces yo puedo cancelar esta raíz con este de acá. ¿Sí? Y aquí arriba entonces en el numerador puedo sacar factor común. Factor común aquí, ¿cuál sería? La raíz, ¿cierto? Este término es igual a ese término, entonces voy a sacar como factor común. Entonces me va a quedar lo siguiente. Me queda entonces raíz cuadrada de C1x más un cuarto, coloqué un medio, más un cuarto de C1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué multiplica? A los términos independientes, a lo que está por fuera de la raíz, que son estos. O sea, 4 C1x más C1 al cuadrado. ¿Sí? Cierro paréntesis. Sobre. Bueno, aquí cancelamos la raíz, entonces nos quedaría 4 que multiplica a C1x más un cuarto de C1 al cuadrado, ¿cierto? Y yo creo que por aquí sí vamos bien. Mira aquí lo que nos pasa. Tenemos 4 que multiplica este término que está aquí. Entonces 4 por C1x nos va a dar 4 C1x, ¿cierto? 4 por un cuarto, o sea, se cancelan los 4 y que nos quedaría C1 al cuadrado, o sea, nos queda este mismo término. O sea que esto que está aquí es igual a esto que está acá. ¿Cierto que sí? Estos dos términos son semejantes. Como son semejantes, entonces los podemos cancelar. Se simplifica este término con este. ¿Y qué nos quedó? Oh, sí, por fin. Nos quedó fue la raíz cuadrada de C1x más un cuarto de C1 al cuadrado, que es lo que tenemos por acá. Mírelo aquí. C1x más un cuarto de C1x al cuadrado. O sea que efectivamente sí hay una igualdad. O sea que sí es solución. Bastante larguito. Sí, un poquito. Está larguísimo que... Sí, ese es uno bacano para el parcial. No, hombre. Ya ahí está todo completo. Sí. No, lo que pasa es que tiene mucha operatividad. Tiene mucha operatividad, pero sí. Sí. Recordemos que esos ejercicios yo se los comparto a ustedes por la plataforma. ¿Sí? Para que entonces ustedes los puedan trabajar, también los puedan revisar y ¿sí? Bien. Bueno, entonces, mire, por eso les decía que ese ejercicio 21 es interesante porque es que cuando lo miré aquí, vi que teníamos entonces ese término al cuadrado. Y eso hace entonces que cambie un poquito la situación. Bueno, señores, entonces de esta guía, o como esa guía, entonces yo les voy a colocar a ustedes en mi plataforma. Un momento, por favor. La guía número esta. ¿Sí? Esa guía. ¿Y por qué la voy a colocar? Hoy ya es 6. ¿Sí?
tenemos exámenes parciales. No sé si usted ya le llegó la información por correo electrónico o por mensaje. Los exámenes parciales son el 27. ¿Sí? Iniciamos con el examen parcial. Ya nos tocaría dentro de 15 días. Sí, señora. O sea, del 13 y 20 todavía tenemos tutoría y el 27 tendríamos entonces el examen parcial. Ah, Dentro de 21 días. El 27. Sí. 13 y 20 tenemos clase y el 27 es el examen parcial. Ah, no, miento, perdón. Del 20 al 27, el examen parcial es el 20. Es el 20, bro. Sí, Ah, señor. sí, sí. Es el Ya te 20. puedo responder a... Ya, sí, Sí. Miremos aquí un momento, vamos a ingresar aquí. Caucasia. Esta materia hace parte del horario de la mañana. Es correcto, sí, señor. El horario de la mañana. Aquí está el primer examen parcial. Aquí está. Del 20 al 27 de marzo. O sea, dentro de 15 días tendríamos el examen. Bueno. Siendo así, entonces hoy les va a quedar esta guía. Esta guía tiene 5 ejercicios solamente. Entonces la idea es que ustedes los empiecen a hacer en el transcurso de esta semana y se la subo enseguida a la plataforma. Ustedes la empiecen a hacer entonces y esa sí es para entregar, que sería pues como un trabajo de seguimiento, ¿sí? Como nota de seguimiento. Lo ideal entonces es que ustedes en esta semana lo empiecen a resolver de tal manera que el próximo sábado, todavía 13, tenemos clase. Entonces si tienen alguna pregunta, alguna duda de alguno de esos ejercicios, entonces me la hagan, tratemos de resolverla para que entonces el día 20 estemos bien preparados para el parcial. Listo, profesor. Bien, recordemos entonces que en plataforma les va a aparecer algo así. Les está apareciendo esto. Cuando ustedes entran a sus cursos, el curso es de ecuaciones diferenciales. Alguien por acá, alguien me colocó, ese no es. Sábado 11:30, ecuaciones diferenciales. Yo les estoy colocando aquí que tarea, ¿cierto? Tarea. Esa tarea, pues son como lo que hacemos aquí en clase, son las guías que estamos trabajando en clase. ¿Sí? Para este que viene, y se les va a aparecer entonces como taller. Y el taller entonces sí es para entregar. Aquí están, yo les voy colocando aquí los documentos de los ejercicios que vamos desarrollando. O sea, todo eso que nosotros vamos trabajando acá, yo lo paso entonces a PDF para que ustedes lo puedan entonces tener allá, descargarlo, revisarlo. ¿Mayor? Entonces, se lo pueden descargar desde ahí de la plataforma y entonces revisar el material que es allí. Entonces recordemos, si aparece como tarea es para hacerlo, no hay que entregarlo. Si aparece como taller, sí hay que entregarlo. La otra parte, por ejemplo, es que las tareas, cuando aparece ahí tarea, miren la fecha, por ejemplo, la fecha está que para el 30 de junio. Ah, bueno, ese no le coloqué así. Yo le coloco siempre para el 30 de junio. La fecha límite, sí, mire aquí. Fecha límite 30 de junio. Entonces, 30 de junio. Esa de pronto fue que tengas que modificarla aquí. Pero eso, la fecha límite, cuando no es para entregar. Un momentico aquí, ecuaciones diferenciales. Estaba mirando mal. Bueno, esta fue peor, se la coloqué fue para julio. ¿Sí? Entonces, porque eso va a estar ahí disponible para todo el semestre. Bueno, señores, nos quedan 6 minutos. No alcanzamos de pronto a hacer otro ejercicio, pero sí tenemos más material para estudiar. Entonces, tenemos ahorita pues como la horita del almuerzo. Entonces la idea es que trabajemos entonces estos ejercicios, los que hagan falta de aquí. Recordemos, tenemos entonces la guía número 4 que va a estar puesta en plataforma enseguida para que la puedan descargar y ir trabajando. Listo. ¿Preguntas, dudas? Un minuto más. Ok, bueno. Bueno, Entonces, todo por hoy. Nos veríamos entonces la próxima tutorial, el próximo sábado. Gracias. Ok, señores, con mucho gusto. Que estén muy bien. listo. Tenga buen día. Igualmente.